Bienvenidos, esto es Perspectivas y como siempre le agradecemos su compañía. Enrique, ¿cómo estás? Hola Belén, ¿cómo estás? Empezamos semana en Perspectivas después de un fin de semana, usted lo sabe, de manifestaciones en nuestra ciudad. El sábado, manifestaciones, marchas que terminaron en la Minerva a favor de la familia. De la familia tradicional. Tradicional, pero bueno, se llamó a favor de la familia, ¿no? Sí, del modelo tradicional de familia. Y el domingo, una marcha a favor de la igualdad y de la diversidad sexual. Yo creo que eso nos habla, Belén, de que tenemos una ciudad muy pujante. Uno podrá compartir o no los motivos de la marcha de una o de otro lado, claro. Es natural, pero creo que sí nos habla de que en Guadalajara se mueven cosas, que la gente participa y ojalá se participe para ampliar derechos, ¿no? Y ampliar libertades y no para cercenarlas. Yo creo que eso sería un buen objetivo, ¿no? Yo creo que algunos claroscuros de estas marchas, como bien lo dices, relevante y además muy importante que los ciudadanos en su ciudad puedan salir a manifestarse sin ningún riesgo de nada. Sí. Ambas marchas pacíficas, ¿no? Ambas marchas se dieron con mucha paz, con mucha civilidad. Sí. Digamos que en ciertos límites de respeto, porque es verdad que por ahí hubo algunas consignas que no fueron la generalidad, también hay que decirlo. Pero por otro lado, pacíficas, ¿no? Sí. Algunos cuestionamientos, sobre todo en la marcha del sábado, en la que se observó a varias personas distribuyendo algunos rosarios, también algunos volantes, algunos folletos con información como por ejemplo cómo rezar el rosario y por ahí algo mezclado con el tema de la familia. Esto ha sido catalogado por algunos opinólogos, iba a decir, no, pero digamos líderes de opinión, pues como un atentado al Estado laico, ¿no? Al final de cuentas, ¿hasta dónde estas expresiones religiosas se pueden dar en la vía pública? Ahorita vamos a platicar sobre el tema con José de Jesús Becerra, él es jefe de la División de Estudios Jurídicos del CUCH. Vamos a hablar si en realidad hay o no una violación al Estado laico después de las manifestaciones. Hubo también participación de obispos, ¿no? Muchos obispos en buena ciudades. Parte del país, aquí en Jalisco no lo hubo. Acá religiosas muchas. Pero creo que dos temas, Belén, políticos del día que valdrá la pena comentar con nuestro auditorio. El primero, hubo un relevo en el gabinete estatal. Nos tocó este lunes que se fuera Roberto Dávalos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Roberto Dávalos, hay que recordar que inició la administración, es de los pocos que inició la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, inició como el encargado del CIOP. Cosa, hay que decirlo, Belén, en su momento bastante sorpresiva, porque apuntaban a otros. Si recuerdas, en su momento se habló mucho de Enrique Dau, el ingeniero Enrique Dau, como posible encargado. Se habló de Mauricio Gudiño, si te acuerdas, porque era el que estaba gestionando el asunto de la línea 3 del tren ligero. Y sin embargo llegó Roberto Dávalos, un hombre relacionado con la construcción, un ingeniero, y hoy se acabaron sus días al frente de la CIOP. Hay que decir que se va Roberto Dávalos envuelto en un escándalo tremendo relacionado con los moches. Estos moches que son, Belén, yo creo que como el chupacabras, ¿no? Todos hablan de los moches y sin embargo no hay ninguna denuncia, no hay ninguna investigación real sobre el asunto, pero en bajito todos los constructores te dicen, ¿sabes qué? Cuando te dan obra pública te piden el 10%, te quieren el 15%, incluso le decían a una de las que despidieron, a María Luisa, que trabajaba precisamente en la CIOP, le decían que pedía el 40% de mochada. Es decir, eso ya no es moche, eso ya es socio, ¿no? Ya es sociedad. Digamos, ya no le podemos hablar que es mochada. Extorsión, ¿no? Casi extorsión, ¿no? Entonces, en este contexto se va Roberto Dávalos. Creo que con un trabajo, ¿cómo lo definiríamos, Belén? Gris. Sí, en realidad nunca fue un papel demasiado relevante. Protagónico, ¿no? Hay que decir también, Enrique, que se supone este es el sexenio donde la obra pública iba a tener un papel relevante. Que no lo fue. Que no lo ha sido. Totalmente. Digamos que la joya de la corona es la línea 3 del tren ligero, pero más allá de eso, pues poco de obra pública en nuestro estado. Y sí, un papel muy gris. Yo creo que también cuando sale este escándalo de los moches, creo que también Roberto Dávalos reaccionó de una forma muy tímida, se negó a dar entrevistas, se negó a dar la cara ante la opinión pública. Sí, por orden del gobernador despidieron a María Luisa, la que estaba vinculada más bien con este asunto y que tenía denuncias directas del sector privado. Sin embargo, creo que actuó de forma timorata. La investigación, hasta donde sé, no ha avanzado casi nada, porque aparte, por más que tengamos una excelente opinión, o yo la tengo al menos de la contralora María Teresa Brito, pues sigue siendo empleada del gobernador. Y por lo tanto no va a sacar nada que moleste al gobernador, pues hay que decirlo, ¿no? Como ha sucedido en investigaciones como la Casa Blanca con el presidente, o el caso de Eusen con Enrique Alfaro, que se le encargan al contralor y sin embargo, pues el contralor es un empleado, su cheque depende de que quede bien con el gobernador en turno y sin embargo no vamos a ver avances en este asunto. Y como vemos en pantalla, el que llega
es un hombre de todas las confianzas del gobernador. Es Netza Ornelas, Netzahualcóyotl Ornelas. Él pasó por la Secretaría Particular del gobernador del estado y ahora era el jefe de gabinete después, o fue nombrado poquito después de la elección de 2015. Sí, que justo es lo que te iba a decir. No hay que perder de vista a este hombre, ¿no? Me parece, después de ya su tercer cargo en es amigo en del el gabinete. ¿no? Sí, este es muy amigo. Es muy amigo del gobernador, pero me parece también que al llevar o al moverlo hacia algunos puntos claves donde el gobernador cree que le hace falta, o que quiere tener a alguien de su entera confianza, pues yo digo que no lo debemos de perder de vista. Tú dices electoralmente. No puede ser. Digo, en este momento. Podría, quién sabe. No lo estoy candidateando. Como dicen en temporada de patos, así que quien sea, ¿no? No lo estoy candidateando, digo que no hay que perder. No, definitivamente. Uno, yo creo que el gobernador Belén, como lo ha hecho en sus últimos cambios en el gabinete de designaciones, está optando por cerrar a su equipo. Lo hizo cuando hizo cambios en salud y llegó Antonio Cruces, por ejemplo, cuando regresó a Mauricio Gudiño a administración. Lo que vemos que el gobernador se está agazapando. No vemos que ya ningún externo figure realmente dentro de las posibilidades de entrar a su gabinete. Elige un amigo personal para ir a la acción. Por lo tanto, creo que el mensaje es el mismo, ¿no? Cerrarse, empezar a cerrar filas de cara a lo que será 2018. Segundo, no ha sido del todo bien recibido por alguna parte pues del sector de ingenieros en Jalisco, de arquitectos también, pues porque no es ingeniero. Exactamente. De entrada, no tiene es ingeniero. Experiencia, digamos. No te digo que eso lo invalide, ojo, porque yo también creo que la especialitis tampoco es buena. Yo creo que muchas veces el secretario hace más labor política que labor técnica en sí. Para eso tienes un equipo, para eso tienes direcciones. No creo que lo invalide. Sin embargo, cuando en un momento se están pidiendo decisiones despolitizadas, despartidizadas, el hecho de poner a alguien muy cercano, pues sí puede ser un foco rojo, ¿no? De una decisión que no sea bien recibida por una parte de los que hacen la construcción en Jalisco, ¿no? Claro, y además el primer mensaje que ha emitido en Netzahualcóyotl Ornelas, pues ha sido precisamente el de la cero tolerancia a la corrupción, ¿no? Que ahí eso es donde dicen todos. Pero ahí es donde sí se necesita alguien que realmente pueda resultados, Belén. No, por eso. Porque lo dijo Servando Sepúlveda cuando asumió las tareas de movilidad. Claro. ¿Te acuerdas? Claro, una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. Y la última vez que estuvo aquí con nosotros, gente de movilidad, nos aseguran que ya no existe corrupción en movilidad. Y decías, bueno, es que... No, bueno, que no la quieren ver. Te lo platica todo el mundo, ¿no? Te platica todo. A lo que me refiero es que está bien de discursos, está bien que todos los secretarios cuando llegan hablen de corrupción, que es el tema actual. Sin embargo, Belén, creo que ya es momento de que pasemos, van 4 años, tampoco estamos hablando... Sí, de la advertencia a la actuación, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Le quedan 2 años al gobernador para dar resultados en esta materia, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Lo que sí me parece importante que, hay que decirlo, Jalisco por supuesto que necesita obra, Enrique. Sin embargo, y aquí se nos cruza otro tema, pues los presupuestos tampoco van a ser bastante generosos en los próximos años, entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? Viene básicamente, Belén, a administrar lo que queda del proyecto, que aparte tiene mucho más que ver con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la línea 3 del Tren Ligero. Que es la gran apuesta, porque en realidad en lo demás hay recortazos. Sí. Y aunque el gobierno se protegió un poquito, si recuerdas, con la petición de un crédito el año pasado, y que una parte de ese crédito tiene que ver con obras carreteras en particular, pues en realidad no ajusta para mucho, es para mantener los proyectos abiertos. Hay algunos que sí se van a recortar, por ejemplo, uno que para mí me parece fundamental, que es la carretera Manzanillo, ¿no? Que es para que lleguemos en poquito más de 2 horas al puerto, y que eso en términos económicos es fundamental. Ahí va a tener que haber recorte. Y en el famoso triángulo, ¿no? En el triángulo que va de Manzanillo, Guadalajara y a Vallarta, que es fundamental para el desarrollo de Jalisco, ahí creo que también habrá recorte. Es bueno que se acerquen al gobernador. Sin embargo, no sé si es la mejor noticia que el gobernador siga apostando solo por sus amigos. Sí, y además, no abra su gabinete, airie oxígeno nuevo de gente que no trae estos vicios internos, claro, y que pueda promover cosas distintas a las que se han hecho. Y gente de probada capacidad y experiencia en ciertos ramos, ¿no? Yo creo que también vale la pena. Y otra cosa, bueno, el Partido Revolucionario Institucional, pues tampoco es que ha tenido mucha injerencia últimamente en los nombramientos. No digo que deba tenerla, pero también es verdad que el gobernador se ha cerrado más. Sí, más que priistas, ¿no? son gente el gobernador. Y antes de irnos, nos quedan unos minutos. Hoy Enrique Alfaro dio su primer informe de gobierno. Lo hizo, por cierto, yo diría que en un asunto bastante austero, en términos de que no hemos visto mucha publicidad. Se dio un discurso de poco más de hora y media en el ayuntamiento, en sesión del ayuntamiento de Guadalajara. Diría que hizo
muy poca autocrítica y que es normal. Yo siempre he dicho que cuando esperamos autocrítica de los políticos en sus informes, pues mejor hay que dedicarnos a otra cosa, porque realmente un político pues, a lo que va es a presumir lo que ha hecho. Pero sí, muy poca autocrítica. Vimos un poquito de esbozo en su discurso en materia de inseguridad, pero creo que erróneamente le sigue echando la culpa a las instancias estatales. O sea, dice, nosotros lo detenemos a los delincuentes, incluso dio una cifra de poco más de 900 detenciones, y dicen, al final, los ministerios públicos, la fiscalía no logra hacer averiguaciones sustentadas, averiguaciones probadas, y por lo tanto lo que termina pasando es que liberan a los criminales. Yo creo que eso no tendría que ser ni excusa, claro. Porque también lo que responde la fiscalía es, ¿sabes qué? Los policías lo que están haciendo es no cumplir con el debido proceso, entonces cuando llegan y son presentados ante el Ministerio Público, ya no tenemos elementos porque se violó todo el debido proceso. Habló también del asunto de las luminarias, de la primera etapa de las famosas 40,000 luminarias y la reposición también a partir del próximo año de las otras 40,000 luminarias y digamos que... Pues de la deuda del municipio. Habló de la deuda, de una reducción de la deuda, particularmente de la deuda a corto plazo, pero creo que en general hizo un recuento de todo lo que ha sido este primer año, un recuento, sí, plagado, digamos, de grandilocuencia, ¿no? De decir, esta ciudad cambió en un año, esta ciudad... Yo creo que en términos de resultados todavía estamos esperando mucho. Claro, quizá digamos un poquito el balance en esta ceremonia, pues las expresiones, ¿no? De los regidores de oposición, particularmente del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, quienes dicen, bueno, no se ha hecho gran cosa en este primer año de Yo creo que ahí, bueno, podemos entrarle a desgranar toda la administración. Habría, por supuesto, como siempre, claroscuros, temas en donde se ha avanzado y temas donde no. En materia de seguridad, que sí creo que es el punto clave, Belén, que los tapatíos le exigen a sus autoridades, vemos aumento en homicidios, aumento en robo a vehículos y casi, digamos, una continuidad en materia de extorsiones. Esos son, digamos, como los 3 focos rojos que pondría. Y ves dos indicadores que son positivos y que están en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es menos robos a casa-habitación y menos robos a negocios. Yo creo que ese es, digamos, el balance en materia de inseguridad, pero es fundamental que se eche a andar la agencia metropolitana, sigue atorada y parece que hasta noviembre va a seguir atorada, y que se eche a andar sí ya un plan metropolitano de seguridad, porque este es un asunto que va más allá de las demarcaciones municipales. Tiene que ver realmente con enfrentar la seguridad desde un punto de vista de la ciudad y de la urbe. Y no hay que olvidar, Enrique, ya no lo decían incluso los mismos jefes policíacos, cuando hay un incremento en el número de crímenes dolosos, pues necesariamente nos remite a crimen organizado, lo cual también debe ser bastante preocupante, ¿no? Pero también, y eso es otra cosa del discurso que creo que no fue acertado de Enrique Alfaro, el hecho, porque él dice, la mayoría de los homicidios tienen que ver con grupos del crimen organizado. Hay que investigarlos. O sea, yo creo que un alcalde no tiene que ser Ministerio Público, agente investigador y decir, esto es por esto. Tiene que cumplir con su chamba, dotar de seguridad a los ciudadanos, pero eso le toca a otras instancias. Esto de quitarse la responsabilidad diciendo que los homicidios son solo ajustes de cuentas entre narcos, lo escuchamos desde los tiempos de Calderón, ¿eh? Sí, así, oye, esa fue la primera narrativa de Calderón. Pero además, digo, evidentemente muy preocupante el incremento en crímenes dolosos, evidentemente, pero me parece también que hay otro tipo de inseguridad que es mucho más cercana al ciudadano común, los asaltos en la vía pública, el robo de tu vehículo, asaltos a casa de habitación, y eso sí creo que el municipio tiene un poco más de control sobre esta situación. Aunque yo creo que no hay nada más dramático que el homicidio. Nada. No, por supuesto, nada. Sin quitar ni un gramo de lo dramático que resulta y preocupante, evidentemente. Pero lo que genera más percepción de pronto es lo que te pasa más cercano, ¿no? Claro, que tú vayas caminando por la calle y que alguien te asalte, ¿no? Eso. Totalmente. O que se lleve tu auto o lo robe, en fin. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo de este primer bloque y tenemos varios invitados y muchos temas, así que usted no se vaya, regresamos. Las iglesias están haciendo política. Arzobispos, obispos y sacerdotes encabezaron este sábado 10 de septiembre las marchas en contra del matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Según datos del portal Animal Político, además de los representantes religiosos, padres de familia, abuelos y niños participaron en las movilizaciones que hasta ahora se han realizado en las ciudades de los estados de Querétaro, Baja California, Chiapas, Puebla, Estado de México, entre otros. Obispos que participaron en la marcha
Faustino Armendáriz en Querétaro, Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Jalapa. En Chiapas, la marcha la convocó la propia arquidiócesis del estado del sur del país. En Tijuana, Baja California, la marcha fue de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas hacia el Palacio Municipal, y durante la movilización, medios locales reportaron la participación del arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, del exarzobispo Rafael Romo Muñoz. Tras las manifestaciones del sábado, México vive una amenaza al Estado laico. Lo platicamos con José de Jesús Becerra, él es director de la División de Estudios Jurídicos del CUCH. Doctor, gracias por estar aquí. Bienvenido. Al contrario, gracias por su gentil invitación. A nosotros es un honor poder dialogar aspectos tan importantes de las deliberaciones públicas actuales. Por supuesto. Pues, que nos respondas esto. ¿Ves, después de lo que pasó el sábado, amenaza al Estado laico? ¿Hubo violaciones en las manifestaciones del sábado? Pues indudablemente, pues, esto es reflejo de la sociedad plural en que estamos viviendo. Hay diversas concepciones religiosas, políticas. Indudablemente se puede hablar de un ejercicio de libertad de expresión. Sí. Pero indudablemente cuando hablamos de los derechos tenemos que matizar, porque no hay derechos absolutos. Sí. Y eso lleva a que en el ejercicio de nuestras libertades, de nuestros derechos, obviamente tenemos que matizar cuando actuemos, porque indudablemente vivimos en un Estado constitucional. Y el hablar de un Estado constitucional implica que hay aspectos que tenemos que contemplar cuando nosotros expresemos nuestras libertades. Indudablemente aquí hay varias cosas que tenemos que puntualizar. ¿Tenemos ejercicios de libertad de expresión? Sí. ¿Quiénes los tenemos? Todos. ¿Hay ejercicio de derechos de libertad religiosos o de libertad de conciencia? Sí. ¿Es un ejercicio de derecho de libertad absoluto? No. ¿Cuáles son esas matizaciones y esas limitaciones que nosotros tenemos o que tienen los que ejercen el culto público? Y es aquí donde tenemos que puntualizar. Aquí entramos en el problema. Aquí entramos porque empieza a llegar de aspectos claros o de aspectos oscuros o de zona de penumbra, porque ahí sí tenemos que hacer un ejercicio un poco difícil y no sencillo. Los teóricos hablan de zonas de penumbra o a veces difíciles porque implica cuestiones morales, claro, pero que, si bien es cierto, parten de moralidades privadas, hay una moralidad pública. Y esa moralidad pública es la que los limita, la moralidad privada. Es decir, y creo que es aquí donde tenemos que puntualizar. Yo puedo expresar mi libertad religiosa de creer o no creer, totalmente, y es válido. Pero tengo que ceñirme a una moralidad pública, que es la Constitución. Y es de donde me voy. ¿Puedo ejercer la libertad religiosa? Sí. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Tiene límites la libertad religiosa? Sí. ¿Y cuáles son esos límites de la libertad religiosa? ¿Qué límites tengo yo? Pues tengo que respetar las libertades de otros o los derechos de otros. Y voy clarificando. Si yo ejerzo un cargo público, tengo límites o ejerzo, en este caso, un ministerio de culto público, ¿hay límites constitucionales? Sí. ¿Hay límites supranacionales? Sí. Porque vivimos en un Estado constitucional, pero con fuentes normativas y jurisprudenciales más allá del Estado nacional. Sí. Y tenemos que tocarlas ahora. A ver, ¿cuáles son los límites constitucionales al derecho de libertad de conciencia? Cuando yo soy ministro de culto. Y creo que nuestra Constitución es muy clara en su artículo 130, uno de sus incisos, el inciso E, que dice: cuando estoy haciendo en un acto público y se es ministro de culto, es categórico. Dice, puedo ejercitar, sí, mi libertad religiosa, pero cuando se ejerce un cargo público, dice, tienes que, y hay unos límites, respetar las leyes o no oponerte a las leyes o a las instituciones. Fíjense. Entonces habrá que preguntarnos si un ministro de culto acude a una manifestación, es público, clarifica el supuesto constitucional, es decir, ¿qué manifestaciones está haciendo? ¿Se está oponiendo a una ley? ¿Se está oponiendo a una institución nacional?
Ahora, volviendo al tema de los matrimonios igualitarios. Doctor, la Suprema Corte será una institución, ¿no? Voy para allá, efectivamente. Voy hacia donde tú ya deduces hacia dónde voy con esto. Hay una resolución de la Corte que dice y interpreta una norma, no cualquier norma. Es una norma constitucional, artículo 1, que es categórico. Porque alguien puede decir, es que en el Tribunal Europeo o en otros países están diciendo, claro, se pueden decir cosas, pero hay una norma nacional suprema que dice la Constitución que no se permite discriminación por cuestiones sexuales. Y eso es categórico. Es decir, hay un Estado constitucional que nos dice, hay esto. La Suprema Corte ya dice que hay una norma local, fíjense ustedes y que hay que clarificar, y no sé si el tiempo nos dé, que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Sí. Esa norma fue declarada inaplicada para el caso de Jalisco, cuando alguien de parejas del mismo sexo acudan a nuestras instituciones locales a demandar. Es decir, no debes de negarle porque colisiona con una norma constitucional. Por lo tanto, se inaplica. Entonces, hay una norma ya constitucional, hay un criterio constitucional emanado de una institución nacional. Por lo tanto, si un ministro de culto se opone a esas disposiciones, se actualizará. Yo pregunto, porque esto no está definido, estamos en esa deliberación. Si se opone a lo que la Corte ya dijo. Si se opone interpretando, es el máximo intérprete de la Constitución, que la Constitución en su artículo 1 dice eso. Entonces, concatenando lo que dice el artículo 130 en su inciso E, que no debe de oponerse a las leyes o a sus instituciones, ¿qué pasa si están oponiendo e incluso hasta ofendiendo las instituciones? Además, una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que ya está también en el la Congreso. iniciativa no es ley. No es iniciativa. Esa ley se armonizará con el artículo 1, pero voy más allá. Tenemos ya la Constitución. Y creo que aquí no es que esté yo a favor de una postura o de otra. Lo estoy hablando de la neutralidad desde un ejercicio de interpretación constitucional bajo, no tal vez una neutralidad académica, porque sería ingenuo decirlo. Totalmente. Obviamente lleva una tendencia, tal vez defendiendo una moralidad pública, que es la Constitución. Por lo tanto, lo que debemos de ver es que prive el Estado constitucional, porque no puede argumentar una moralidad privada ir en contra de una moralidad pública, porque incluso clarifico también, escuché una frase que decía, salió en un encabezado de un periódico, opinión de las mayorías, o esta es una opción mayoritaria. Eso, la historia nos ha dicho que es peligroso. Peligrosísimo. Cuando las mayorías dicen, esta es mi postura y deseo que se prevalezca, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Y por eso violó derechos humanos. Y por indudablemente los derechos son contramayoritarios. Retomando su argumento, doctor, dice, el límite para que se manifieste, para que tenga esa libertad los ministros del culto, es respetar la Constitución y respetar las instituciones. Sí. Entonces, vamos poniéndonos abogados del diablo. Si, por ejemplo, mañana la Suprema Corte dice, decretamos que se disuelve la libertad religiosa en este país y que por lo tanto todos tenemos que ser ateos. Vamos poniéndole, yo sé que eso no va a pasar, pero vamos poniéndola. ¿Tendrían derecho o no a manifestarse los sacerdotes? O sea, porque al final el hecho de que sea algo institucional, digamos que les deja un margen de maniobra a los ministros del culto muy corto, ¿no? Sí, realmente el margen de maniobra que tienen es muy endeble. Muy endeble porque puede haber una interpretación muy restrictiva, muy positiva del ámbito constitucional y le dicen, por ejemplo, me voy al extremo, los maiciaron. Exacto. Ya es ir en contra de una institución. ¿Deberían haberse actuado, sí o no? Yo creo que no. Sí. El poder político, es decir, ver hecho. Fíjese, esto creo que es normal, en esta democracia vamos a entrar, pero también creo que deben de clarificar muchas cosas. Voy a poner un ejemplo de esto. Hubo en Turquía un asunto, se llamó Partido de la Prosperidad contra Turquía, donde un partido político invitaba a sus electores a acabar el Estado laico. Invitaba a sus electores a ir en contra de la Constitución y poner la ley islámica como se le llame. ¿Sí?
¿Y qué pasó ese partido? Sí. Le quitan el registro, se van al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto es para que digan, ve lo que está pasando en otras latitudes, donde diversas moralidades están chocando, y ¿qué hizo el tribunal? Le quita el registro, se va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dice no se viola la libertad de expresión ni la libertad religiosa porque estás yendo en contra de la Constitución. Dice es un contrasentido que vivas en un Estado constitucional e invites a tus electores a que vayas en contra de la norma que te habilitó tu existencia. Claro. Ahora, doctor, lamentablemente el tiempo se nos agotó. En unos segundos, y me parece que es nada más para abundar en la pregunta de Enrique. ¿Un ministro de culto o una religiosa puede invocar su derecho ciudadano de manifestarse? Sí. O sea, sí, manifestarse, sí. Es obvio, y también pero con límites. Antes de irnos, hubo un funcionario público en Guadalajara, el Bernardo Fernández, que él es el encargado de construcción de la comunidad, que pidió asistir a la marcha y puso información y está violando la Constitución el funcionario. O sea, si es un funcionario rompe el principio de neutralidad oficial porque ya está dando, él puede fue la manifestación. Si fue pero además no eran de aparte por canales oficiales y por sus cuentas. Obviamente rompe el principio de neutralidad y sí atenta contra el Estado laico. En el caso de las religiosas, por ejemplo, que vimos muchísimas el sábado, ellas dijeron, yo estoy aquí como ciudadana. Bueno, sabemos que no, pero, no sabes que no, perdón, no hice la pausa correcta. Sabemos que ellos así lo dijeron. La pregunta es si ellas incurrieron en alguna falta. Sí, si se expresaron en contra de la Constitución, si se expresaron en contra de una institución, están violando la creo que es muy clara la Constitución, es muy claro el artículo 12 también de la Convención Americana, dice siempre y cuando no vayan en contra de las restricciones por ley se establecen. Totalmente. ¿Sí? Doctor, muchas gracias. Claro, esto necesitará más matizaciones y aclaraciones. Por supuesto. Pero bueno, muchas gracias. En 10 minutos esto se puede hacer. Gracias, vamos al corte y regresamos para seguir hablando de este tema, por cierto. Este domingo, miles de jaliscienses marcharon para reclamar protección a la familia tradicional. Los datos de asistencia son confusos. Mientras los organizadores hablan de 250,000 personas convocadas, la autoridad habla de entre 55 y 70,000 personas que marcharon. Las demandas se centraron en pedir que el matrimonio no se amplíe a parejas del mismo sexo, pidiendo desoír a la Suprema Corte, que ha dicho en reiteradas ocasiones que el matrimonio es un derecho de dos personas sin importar su preferencia sexual. De la misma forma, el Frente Nacional por la Familia convoca para manifestaciones en todo el país el próximo sábado 24 de septiembre. ¿Estamos ante una disputa política que nos recuerda a los viejos debates entre conservadores y liberales? Lo platicamos en Perspectivas con Juan Pablo Collin del PAN y Octavio Raciel del PRD. Estamos de regreso en Perspectivas. Seguimos platicando sobre los ecos de las manifestaciones. Del fin de semana. Del fin de semana, la del sábado y la del domingo, claro. ¿no? La del sábado, por cierto, que gente me peleaba en redes sociales, pero las cifras sobre asistencia pues, son las oficiales, ¿no? Porque Guadalajara decía que eran 55,000, o al revés, Guadalajara decía que eran 70,000 y el gobierno del estado 55,000. Y los organizadores dijeron que eran 250,000, entonces pues sí, imagínate. Pues ¿de dónde sale tanta gente? Octavio Raciel del PRD, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Juan Pablo Collin del PAN, bienvenido. gracias. Gracias, Enrique. Buenas noches. Bienvenidos ambos. Empezamos preguntándoles qué opinan de la manifestación del sábado, o digamos de las manifestaciones para incluir la manifestación del sábado y la del domingo. Empezamos contigo, Juan Pablo. Gracias, Enrique. Sí, la del sábado fue una manifestación social, fue incluida con diversas expresiones, incluso religiosas. Escuchaba hace rato al maestro Becerra cuando hablaban del tema estrictamente religioso. Cabe señalar que la expresión fue social, la expresión fue de todas las tesituras religiosas y de todas las expresiones religiosas. Creo que fue un buen ejercicio social. Creo que mostró la ciudadanía que tenía ese ímpetu de querer salir a las calles a expresar el estar en contra. Creemos que fue, desde Acción Nacional, creemos que fue un buen ejercicio. Sí, a lo mejor podremos señalar el tema de redes sociales o incluso el posicionamiento de algunos comunicadores que radicalizan y polarizan el tema social. Creo que lo que menos necesita Jalisco hoy y menos el país es que se polariza entre blanco y negro, y parecía que esa era la única solución que veían, o redes sociales o medios de comunicación decían o estás a favor o estás en contra, y creo que eso radicalizaba incluso acciones dentro de la propia manifestación, que por fortuna fue muy prudente todo el mundo, y creo que las familias que salieron a expresarse el sábado fueron muy prudentes. Y al contrario de la otra expresión, creo que fueron bastante radicales a ir en contra de ellos, ¿no? Octavio Raciel.
Yo le veo el aspecto lúdico. Me pareció un bonito desfile familiar el del sábado. No me parece que se le pueda llamar una manifestación porque en realidad pues, yo no entendí que estaban manifestando. Incluso me llegó un mensaje de WhatsApp donde era una especie de script que decía: estamos a favor de todo esto, no estamos en contra de todo esto. Era una especie como de no te vayas a equivocar si te pregunta algún periodista en la marcha. Entonces, ¿qué sí pasó? Yo no sé si todos los niños también que iban en la manifestación sabían a qué los llevaron sus papás. En resumen, creo que lo que está detrás de ese desfile familiar, que no le veo absolutamente nada de malo, es ese discurso lacerante que todavía existe de gente muy radical que está dentro de estos movimientos que son aparentemente inofensivos y pacíficos. Y reitero, la gente que va ahí a desfilar no lo hace para perjudicar a nadie, pero la gente que lo invita y la manera en que lo hace con subterfugios y diciendo que no es que estén en contra, pero es peligroso, no es que estén en contra, pero hay riesgos, no es que estén en contra, todo eso es lo que nos hace daño como sociedad, todo eso es lo que nos segrega, lo que nos divide, lo que realmente lastima y lo que no le está enseñando a nuestros hijos a ser tolerantes y a convivir con otras personas que por supuesto son diferentes a ellos. ¿Cómo vamos a ser todos iguales? Lo que sí me parece una manifestación fue la del domingo, y si nos vamos a cifras y yo te dijera quién gana y quién pierde, yo creo que no pueden utilizarse los números. ¿Por qué? Porque pierde más el desfile del sábado, aun cuando hayan sido 10 veces más, porque la manifestación del domingo fue auténtica. Fue una manifestación para defender sus derechos, para defender el que nadie le pueda decir a quién amar, a quién querer o qué hacer. Esa sí es una manifestación. Y el desfile, en realidad yo nunca había visto en Jalisco, porque hay que decirlo, también tenemos una sociedad que tira conservadora para algunas posturas, pero esta vez despertó la sociedad y nosotros vimos más bien en redes con el seguimiento que les dimos cómo era realmente jocoso el ingenio con el que manejaban los memes y toda la cantidad. Yo estuve atacado de la risa todo el fin de semana y no paraban los memes y yo no paraba de reír, y espero que mucha gente también lo haya visto de esa manera, no por ser agresivo, sino porque realmente era gracioso ver cómo se había llevado al grado de ridiculizar algo que no fue bien explicado, no porque estuvieran equivocados, no porque estuvieran mal, no, porque no fue bien explicado, porque no fue claro, porque tuvo que ser tan oscuro, tan opaco, que no pudo captar la simpatía de la gente, y ahí es donde pierden. Porque si solo eran las personas que fueron a esa plaza, entonces están más solos que nunca, porque no tienen un respaldo social. ¿Algo que quieras agregar, Juan Pablo? Adelante. Sí. Pues lamentar mucho que Jaciel, representando al PRD, le dé risa la expresión de familias y crea que esto es un desfile familiar. Luego voy a hacer algunas anotaciones. ¿Por qué una sí es auténtica y por qué la otra no? ¿Por qué polarizar a la sociedad entre que si es blanco o es negro? ¿Por qué decir y desprestigiar una manifestación limpia, una manifestación prudente, pero además con todos los derechos también de acudir ahí como familia? Y me parece que es desdeñable que puedan decir que una es auténtica y otras no. La otra, la del domingo, sí hubo una agresión hacia las familias que se manifestaron. Lo mismo dice Jaciel, él mismo está diciendo que hubo unas burlas en redes sociales. Eso es totalmente lamentable, y además lamento también que el PRD, una vez más, junto con los partidos políticos que tampoco definen su postura al respecto, no definen su postura clara si están a favor o en contra. Acción Nacional sí hemos sido muy claros al respecto. Y lamento que el PRD quiera ver una vez más a la comunidad LGTB como una clientela electoral y que quieran acudir solamente a buscar su apoyo en este tema de manifestaciones, cuando la verdad representan el PRD hoy en Jalisco una minoría también electoral que busca de una u otra manera rescatar a través de esas comunidades alguna clientela electoral. Por réplica. Es obvio que si nos fuéramos a números, entonces nos vamos otra vez a lo mismo. Yo tengo menos derecho a expresarme porque mi partido consigue menos votos, perdón, pero ni los derechos ni la libertad de expresión se cuentan en votos. Yo creo que lo que sucedió el fin de semana, y tienes razón, jamás podríamos faltarle el respeto a ninguna persona. Y si es ofensivo lo que se pone en redes sociales, no es culpa, voy otra vez, de esa persona, sino de los organizadores, de los que están haciendo perfectamente una caricatura de lo que es ser clientelar, quienes están llevando a las familias a la calle para decir, este es nuestro capital político, vamos a enseñar el músculo, porque nosotros esto es lo que traemos, entonces se los vamos a enseñar en una plaza para que les dé miedo, para que los asuste o no sé exactamente para qué, pero te lo digo, la comunidad LGBT en Jalisco no necesariamente milita en el PRD, y te lo digo,
la mayoría no lo hace, es solo un pequeño grupo de esta comunidad la que decide votar por el PRD, pero no son fines electorales porque no nos estamos jugando en realidad nada. Los derechos no son para conseguir votos. Ahora, un poco para avanzar también en el tema, me parece que hay un punto fundamental y que hay algunos que incluso lo han considerado riesgoso. ¿Hay un ataque o no al Estado laico a través de este tipo de convocatorias, a través de la presencia de ministros, a través también de la injerencia que dicen ha tenido la Iglesia específicamente para no obligar, pero sí influir en que los gobiernos aprueben o no determinadas leyes? Yo creo que la sociedad ha avanzado a tal grado que no podríamos pensar que desde un púlpito se pueden generar algunas discrepancias sociales o a lo mejor algunas injerencias sociales. Creo que la sociedad ha avanzado mucho como para poder tener esa injerencia. Lamento mucho que solamente tenga unas miras hacia la religión católica, porque a lo mejor es por ser la que más prolifera en feligreses, pudiera ser la más señalada, pero creo que este acto social ha sido puramente familiar. Creo que sí ha sido incentivado también por comunidad, ha sido porque se organiza la sociedad también en pos de sus propias ideologías y sus convicciones, y tienen que ver, por supuesto, también con algunas ideologías en la religión católica. En Acción Nacional compartimos incluso pilares del humanismo junto con la religión católica y no nos hacen meramente católicos. Las expresiones religiosas hay en el PAN de todo tipo. Creo que el Estado laico no se ve afectado cuando desde la libertad de ciudadano están saliendo las personas a reclamar un derecho que para su ver está totalmente fundado y motivado en el tema de los niños. Y yo creo que es de respetarse. Lo que insisto en la lamentación es que pareciera esto que es polarizar a la sociedad jalisciense y solamente decir que si están a favor o en contra, cuando la verdad es que desde Acción Nacional hemos sido muy claros. El tema del matrimonio igualitario, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hizo una determinación, por supuesto que desde el PAN estaremos respetuosos de las instituciones. Trataremos de que la sociedad se dé cuenta de que el tema de matrimonio homoparental o el matrimonio entre heterosexuales, la historia nos hablará al final del tiempo cuál es lo que tiene la razón, y creemos que ahí vamos encaminados también a Acción Nacional. Octavio. Claro que hay un riesgo. Se han equivocado los portavoces de la Iglesia Católica en México, porque la Iglesia está viva. Digo, la Iglesia no es un ente que flote en el aire, la Iglesia es todos los que la conforman, ¿no? Y la Iglesia Católica, en sus últimas declaraciones, han sido un poco desafortunadas. Recordemos que dijeron que ellos no estaban en contra de la promulgación de leyes. No pueden estarlo porque además el Estado, a través de la Secretaría de Gobernación, es quien otorga y quien retira el reconocimiento a una religión dentro del país. Entonces, tiene que estar dentro del respeto de la legalidad del país en donde está teniendo un ejercicio como religión. No puede negarse y decir, a unas leyes sí las respeto y las otras no nos parecen. En cuanto a este tema en particular, a mí me hace sentir que seguimos como en el medievo, ¿no? O sea, que de veras somos tercer mundo, pero no por la situación económica que vivimos solamente, sino por lo que todavía estamos discutiendo. Me parece increíble que todavía este sea un tema de debate en nuestro país y que todavía estemos viendo si le damos o le quitamos derechos a unas personas y que todavía esté a discusión si van a respetarse el reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia a los derechos de las personas o no, y si yo tengo derecho a organizarme para estar en contra de eso. Es decir, me parece una discusión que está rebasada y que es una necedad sostenerla, y por supuesto que no es toda la comunidad católica, porque hay que decirlo, también hay católicos conscientes de la situación. Y en mi familia los hay que dicen, bueno, digo, yo soy católico y no voy a renunciar a mi religión y voy a misa y todo el asunto, pero eso no significa que lo que me diga el padre es lo que voy a hacer. Es decir, ya eso también ha dividido conciencias, claro, y eso no significa que las enfrenten. Yo creo que ya la religión imponer gobierno es difícil, ¿no? Digo, si no, Fernando Guzmán sería gobernador. Que la religión que la religión imponga gobernadores, imponga gobernantes, creo que ya... No, pero la influencia, influye. No tanto en los gobernantes, sino en la elección. En este tipo de causas, ¿no? Sí, exactamente. Vamos al corte y seguimos con Juan Pablo Colín y Octavio Raciel. Estamos de vuelta en Perspectivas, platicando esta noche con Juan Pablo Colín y con Octavio Raciel sobre lo que fueron los ecos de la manifestación del sábado. Belén,
para un poquito contextualizar, algunas encuestas que han salido en estos días sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. No tenemos datos de Jalisco, lamentablemente nadie ha levantado este estudio, más que, por cierto, René de la Torre y Cristina Zúñiga, investigadores del Colegio de Jalisco y del CIESAS particularmente, que mañana, el miércoles, en el Paraninfo presentarán algunos de los resultados interesantes, sobre todo entre la comunidad católica, pero como encuestadora tenemos poco en relación a Jalisco. Veamos algunos datos, a ver si esto puede contextualizar un poquito. Ahí lo vemos en pantalla. El debate. Dice, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se apruebe el matrimonio de parejas del mismo sexo? Y dice, mira, empezó en enero de 2010, solamente 44% estaba de acuerdo y 53% en contra. Después de que se aprobó la del Distrito Federal, 53% a favor y 46% en contra. Y después de que pasaron las iniciativas para establecer como derecho constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo, estamos hablando que 2 de cada 3 están de acuerdo o en parte de acuerdo con la iniciativa que mandó el presidente de la República al Congreso. Y tenemos otra gráfica más. Estas iniciativas permitirán a nivel nacional que las personas del mismo sexo o de diferente sexo puedan establecer una unión jurídica para vivir juntos con derechos y obligaciones ante la ley, tales como el derecho a heredar patrimonio, tener propiedades juntos e incluso procrear y educar hijos. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con los cambios en la Constitución? Aquí vemos 66% de acuerdo o de acuerdo en parte. Pero lo interesante es cómo ha venido el movimiento, ¿no? Claro, de las siguientes opciones. Avanzando las simpatías. Exacto, estamos hablando también de que hay un movimiento, y si pasamos a la siguiente gráfica, que viene desde diciembre del 2000, estas encuestas de BGC Ulises Beltrán. También vemos cómo algunas, como por ejemplo, no debe legalizarse, ha perdido peso, digamos, en términos de la opinión pública. Tuvo un ligero aumento, ¿no? en los últimos 6 años, producto, digamos, de... Bueno, más bien la que tuvo aumento es debe legalizarse la unión, pasó de 38 a 55 y la disminución de 38 a 25. Entonces ahí vemos incrementos. Por cierto, en la última que se presentó en la Cámara de Diputados, digamos, es un poco distinta a esta. Ahí 41% está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y se utiliza ese concepto en la pregunta, 41% contra 45% que está en contra, es decir, una ligera mayoría. Y esta es la tendencia histórica que, por cierto, publica Parametría, donde vemos también cómo las posiciones se van acercando y claramente el país está dividido en este asunto. Eso creo que nadie lo puede negar. Ya esta idea de que alguien se quiera jactar de la mayoría, ni unos ni otros, es muy complicado. Yo creo que el asunto está muy cerrado en términos de opinión pública, ¿no? Enrique, a mí me parece que estas encuestas reflejan mucho de lo que está ocurriendo en la realidad, incluso con aquellos que se oponen o se oponían al matrimonio igualitario. Tuve la percepción el sábado de que esta batalla por ir en contra del matrimonio igualitario ya no es tan fuerte como la de demandar que las personas del mismo sexo tengan derecho a la adopción. Me parece creo que ya empieza a fortalecerse esa parte, ¿no? Me parece que incluso entre algunas personas que participaron en la marcha el sábado decían, bueno, cada quien tiene derecho a querer a quien quiera y vivir con quien quiera, pero lo que no estoy de acuerdo es en que tengan hijos. Me parece que, yo no digo que ya dieron la batalla por perdida, digo que más bien ya están enfocando baterías hacia la adopción. Ahorita abrimos con Juan Pablo y con Octavio. Antes leemos algunos mensajes. Adriana Ortega, claro que viola el Estado laico, basta leer la Constitución. Deben católicos hipócritas ir a prisión. Los que delinquen, doble moral. Barata, bueno, yo no creo que sea para ir a prisión este asunto, pero... si luego nos convertimos aquí en Santa Inquisición y pues tampoco. Yo creo que... Y si es un debate realmente sobre libertad de expresión. Familia Reyes Rodríguez, dejen de pelear, ya decidió el tribunal más importante. ¿Por qué politiza el tema, el del PAN? Yo en particular no me gustó cómo están tomando las familias ese tema, porque realmente no saben ni siquiera de lo que están hablando. Muchas de ellas dejan aparte los derechos de cualquiera. Yo le pregunté a varias de ellas que iban a ir a la marcha y realmente pues ya se están comportando como homofóbicas. Gracias a Eva García. No sé si quieres contestar algo de que estás politizando el tema. No, solamente estoy dando una leve matiz a lo que el compañero del PRD decía, que se reía de la manifestación del sábado. No dije eso, pero... Dije que me hacían gracia los memes, pero jamás dije que me reía de la manifestación. Rafael Valdés, el desfile del sábado no es auténtico, fueron personas en su mayoría de la tercera edad, niños y personas del culto, religiosas, que no son casadas o no tienen niños, si acaso nietos. Entonces, ¿qué quieren, señor panista? Te preguntan. Sí, en total es, bueno, también nos dice Soch Merlero, que le pasen al del PAN el comunicado de La Luz del Mundo para que quede claro que no fueron todas. Bueno, es que también La Luz del Mundo se desmarcó, ¿no? Digamos, de esta participación de la manifestación. Me gustaría preguntarles, por esto que ya comentaba Belén, el asunto de si ahora ya el debate está más en la adopción que realmente en el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sí, solamente dejar un poco más claro, Enrique, Belén, la manifestación del sábado fue respecto a la promoción que se quiere hacer de una promulgación o una iniciativa que quiere hacer el presidente Enrique Peña Nieto, y hay que ser muy puntuales en eso. El asunto estricto era el tema de educación, que si bien no lo contempla el tema de la iniciativa del señor Peña Nieto, lo que contempla sí es que se modifique el Código Civil Federal, y ese es el punto en el cual las organizaciones familiares estaban tratando de dar ese contrapeso también en las calles. Es muy claro el PAN con las iniciativas que tienen que ver con el desarrollo humano. El PAN siempre ha sido un partido político de carácter humanista, y en ese carácter lo que promovemos es, por supuesto, las libertades en las condiciones humanas. Y para el tema de matrimonio igualitario, insisto, si la Suprema Corte tomó una decisión ya, y en ese respeto a la institución, tampoco estamos en desacuerdo, y creemos incluso que la propia sociedad se ha ido preparando poco a poco también a ir aceptando este tipo de uniones. Lo que sí no estamos de acuerdo es que se trate de infiltrar algunas situaciones de pareja que son respetables en una sociedad que se ha conformado en familias de cualquier modelo, solamente papá, solamente mamá. Cualquier modelo de familia que sea afectado, por supuesto que sea protegido por el PAN. Esas familias que sí conciben que tiene que haber una unión entre hombre y mujer para poder tener, o por lo menos tener, las figuras materno y paterna, para que un niño pueda tener un desarrollo sustentable como lo marca la propia Constitución, pero que además también los derechos internacionales de los niños también prevén eso. Y le insisto, el hecho de que un niño pueda estar en un matrimonio homoparental, la historia nos lo va a decir, y la trascendencia en el tiempo nos lo dirá si es correcto o no. Lo que nos ha dicho en otros países es que ha tenido situaciones negativas, que ha tenido repercusiones negativas en la sociedad, y nosotros, por supuesto, insisto, estaremos protegiendo el tema de la familia en cualquiera de sus modelos. Sí, yo no sé de qué país hable donde haya tenido consecuencias negativas esta situación. Más bien quisiera recalcar sobre las estadísticas que manejaron, que me parecen muy interesantes. Yo creo que a medida en que la gente tiene más información, va modificando su manera de pensar, y esto es perfectamente válido. Quiere decir que yo no puedo estar de acuerdo con algo que no conozco, y si tengo mala información, y si a mí me han dicho toda la vida que eso es malo, y que eso es sucio, y que eso está prohibido, entonces, ¿qué concepto voy a tener? Hasta que tenga la suficiente información, y esa es una labor donde el Estado puede contribuir, pero también la sociedad ha contribuido a comunicarse con otras personas y a explicar cada vez de mejor manera, incluso los que están organizados de alguna manera, porque hay que decirlo, no todo el que es gay está en un colectivo y participa y milita. Digo, hay mucha gente que tiene su preferencia sexual y jamás ha estado en un grupo de nada, pero cada vez tenemos mejor comunicación con otras personas, cada vez hay una mejor manera de encontrar las palabras para decirle a otra persona, yo tengo esta preferencia y mira, ni te contagio de nada, pago mis impuestos además, porque soy un ciudadano que tiene las mismas responsabilidades que tú, y también tengo las mismas aspiraciones y anhelos profesionales, además de afectivos. Entonces necesito un lugar en esta sociedad y necesito un reconocimiento pleno de mis derechos, para que cuando yo tenga un estatus que ya no sea laboral y que quiera, por ejemplo, que yo quisiera tener una jubilación, tener una pensión en donde pudiera disfrutarla en conjunto con mi pareja para sacar un crédito bancario, para sacar un crédito de casa, entonces yo pueda tener una unión reconocida por el Estado para que mis finanzas sean mejores. Es decir, no es nada más un asunto de cómo le damos una palmadita en la espalda, no, es que como Estado le estamos quedando de ver a una parte de la sociedad que tiene los mismos derechos, que tiene las mismas aportaciones y que le damos menos. A Pablo. Sí, bueno, dejar en claro solamente que el PRD, en cara de Enrique Velázquez en algún momento, hicieron una llamada ley de sociedad de convivencia que poco tenía que ver incluso con los fines que buscaba la comunidad y que se acercaba en su momento a Enrique Velázquez. Creo que si el PRD quería encabezar esos asuntos, la verdad es que le quedó de ver mucho. Por una razón, entiendo que la sociedad, y como les decía hace rato, se ha adaptado también a recibir cualquier pluralidad en pensamiento y preferencias. El punto es, ¿por qué tendría que ser el Estado el que entre a la intimidad o que entre de la puerta para adentro a regular situaciones de una preferencia sexual? ¿Por qué tendría que entrar la sociedad también o un partido político a decir, si yo te voy a regular tu intimidad y voy a tratar de que esto tenga algunos derechos? Eso discrimina más que poder dar un equilibrio, como lo marca el artículo 1 de la Constitución, que todos somos iguales ante la ley. Y creo que el hacer una especificación respecto a una situación íntima sí atañe y sí daña a la sociedad. Pero eso no es el debate ahora, Jaciel. El debate ahora es si el reconocimiento es de esa pareja homoparental
pudiera tener consecuencias de una adopción de un niño que tiene un derecho por encima del propio adoptante, que es el derecho el que prevalezca, es el del adoptante y no el que los adopta. El derecho es del menor a ser adoptado, no de los adoptantes a querer tener un juguetito o ser parte de algo que pudiera tener ellos como una trascendencia o querer tener pareja. Quisiera ir por Se prevalece siempre el derecho del menor. Varias cosas. Sí, son 3 cosas. Número 1, tú mismo dijiste que el desfile del sábado no fue por el asunto de la adopción. Entonces, lo mencionó Belén en esta mesa y habrá que decir que son cosas completamente distintas. Ese es otro debate que tiene que darse, que si me lo preguntas a mí, no solo como perredista, como humano, me parece que no es ni mejor ni peor una pareja heterosexual que una homosexual para criar un hijo, y no hay absolutamente nada que compruebe lo contrario científicamente, que no sean prejuicios y que no sean lo segundo que tú dices. Haces una pregunta, ¿por qué el Estado tendría que regular la relación entre 2 personas? Pues peor te la hago, ¿por qué otras personas tendrían que regular la relación entre otras? Es decir, ¿por qué yo tengo que decidir si ellos tienen derecho a quererse o si ellos tienen derecho a reunirse por su preferencia sexual? Y entonces, si yo tengo un grupito de gente que no quiere hacerlo, se los prohíbo y demando al Estado que sea legal mi prejuicio. Eso me parece gravísimo. Por último, el PRD abrió el debate en Jalisco, pero ya había muchísimas organizaciones que precisamente habían hecho otra lucha y que habían buscado que tuviera ese eco que tuvo la ley de libre convivencia. Nada menos que frente a Códice reconoció el PRD que ellos habían hecho una lucha de una mejor manera, con más fuerza, pero que no había tenido el mismo eco, y a ellos les sirvió que se abriera ese debate. Déjame, yo sé que hay muchos comentarios, pero tenemos que sacar que hay muchísimos del auditorio. Rafael H. 18380118. Ojo, una cosa es la creencia y otra la ley. Sí se está violentando el Estado laico. Guillermo Murguía, lamentablemente todos miran hacia la población. Vota y dame presupuesto. Nes Sánchez, la marcha del sábado fue promocionada con mensajes de texto. La del domingo, solo vía redes sociales. Gabriel Herrera, de acuerdo, todo homosexual ha nacido en familia y más de 30 de los que marcharon han tenido en su vida pensamientos homosexuales. 30% de los que marcharon se puede ver en la psicología. Oscar Farías, la decadencia del PAN, Juan Sandoval Íñiguez y Emilio González. La familia es amor sin importar el sexo. Héctor Navarro, en los volantes que estaban otorgando en la iglesia, decía textualmente que desde el preescolar vestirían a los niños como niñas y viceversa, para que ellos escojan el sexo que quieran, y es totalmente mentira. Si de carácter humanista, por eso Fox, Calderón o Emilio nos hurtaron muy bien. Igual el panismo y priismo de hipócritas y corruptos. Juan Pablo, gracias. Acabó el tiempo. Muchísimas gracias Octavio, a ambos. gracias. Gracias a usted, sobre todo. Gracias. Muy buenas noches. Nos vemos.